Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos empezar puntual esta charla que se llama Aislamiento Social, Tiempo de Oportunidades, que es parte de la empresa TGN, con Daniel Riedelenner como moderador y su equipo de trabajo. Para que esta charla sea primero, muchas gracias TGN, Daniel y todo el equipo por el tiempo prestado, por hacer esta charla y por compartirla ahora con nosotros. Y también, para hacerla más rica aún, queremos que todos los participantes hagan sus preguntas, las vayan dejando en el chat por escrito, las vamos a ir compilando y al final se van a compartir. Ojalá que sean varias y que sea más rico ese tiempo de preguntas de 15 minutos aproximadamente al final. Les quería comentar que esta charla tiene 6 oradores y en algún momento vamos a compartir un par de videos. Si los videos se llegasen a trabar, les pedimos ahí sí apagar las cámaras, si no, encantados que tengan todas sus cámaras prendidas, ¿sí? Ahora sí, lo voy a presentar al ingeniero Daniel Riedelenner. Es ingeniero industrial, graduado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y con un Master of Science in Management del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde enero del 2008 es CEO de TGN. Previamente desempeñó distintas funciones en esta misma empresa y en la organización Techint. Participa como expositor en congresos y seminarios relativos al desarrollo del mercado gasífero de Argentina y Sudamérica. Actualmente forma parte de la comisión directiva del SEAT, del CAI, y en el 2015 fue presidente de la Semana de la Ingeniería. Daniel, muy bienvenido, muchas gracias nuevamente y te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por esta introducción. Gracias por estar acompañándonos esta mañana. Probablemente todos los participantes conozcan la relevancia del gas para la Argentina. Yo creo que igual vale reiterar que el gas natural tiene una participación en nuestra matriz energética mayor al 50%, que desde hace muchas décadas esto que nos dice es acerca de la importancia del gas en la estructura productiva del país. En TGN nosotros somos operadores regionales de gasoductos y somos proveedores de soluciones confiables para el desarrollo de proyectos energéticos. En el siguiente cuadro ustedes van a ver nuestros gasoductos en una muy vasta geografía, donde operamos 11.000 kilómetros de ductos, 21 plantas compresoras, instalaciones de superficie como ser estaciones de medición o toda nuestra red propia de telecomunicaciones. Algunas de nuestras instalaciones tienen más de 60 años de antigüedad, tanto gasoductos como plantas compresoras, y para ser eficientes y eficaces en esta dispersión geográfica, contamos con 660 colaboradores que están distribuidos en 30 locaciones en una superficie que aproximadamente son 2/3 del país. Incluso tenemos algunas instalaciones en el exterior, concretamente en el norte de Chile y en el sur de Brasil. TGN tiene un centro de despacho 24/7, es decir, trabaja los 7 días de la semana, 24 horas, y que podemos considerarlo el cerebro del sistema de transporte. Ese centro de despacho está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Nuestra red atraviesa distintas geografías: llanuras, montañas, zonas con ríos aluvionales, zonas pobladas y otras desiertas. Y convivimos con muy diversas culturas, tanto fuera como dentro de nuestra dotación. Hay algo, sin embargo, que nos cubre a todos como si fuese un paraguas, y es el valor que le damos al conocimiento y a la innovación. Ambas cosas nos permiten no solo crecer como individuos, sino que nos permiten operar con mayor confiabilidad y con mayor seguridad. De esto justamente, y de cómo esta cultura nos ayudó en este periodo tan especial que estamos viviendo desde marzo, es que queremos hablar hoy. Solo como detalle, quiero contarles que en esta permanente búsqueda de transformarnos e innovar, a fines de diciembre de 2019, cambiamos nuestra identidad de marca corporativa por una más moderna y más versátil. Seguramente estaban más familiarizados con la anterior. Desde diciembre tenemos la que pueden ver a la derecha.
y que además la verán a lo largo de toda la presentación. Bueno, ¿quiénes me acompañan? Me acompañan algunos de los protagonistas, personas que pueden hablar en primera persona de los desarrollos tecnológicos que nos ayudan a operar y mantener nuestro sistema de transporte. Ninguno de estos proyectos se inició en estos últimos 4 meses, pero haber estado desarrollándolos nos permitió acelerarlos y apalancarnos en ellos en esta difícil coyuntura. A continuación, les quiero presentar al equipo que hoy me acompaña. Cada uno cuenta con una gran trayectoria y experiencia tanto en su área de especialización como en la industria de gas. Roberto Centomo es analista universitario en informática con un máster en gestión de las comunicaciones y tecnologías de la información. Actualmente se desempeña como gerente de sistemas y tiene a su cargo los sistemas corporativos de TGN y toda la infraestructura que los soporta. Además, impulsa y brinda soporte a la innovación de tecnologías y procesos de TGN. Adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. El aislamiento social preventivo obligatorio generó desafíos a nivel de tecnología informática, básicamente en 4 aspectos: conectividad masiva, colaboración, transformación digital y tecnologías devenidas por el aislamiento. En los últimos años en TGN invertimos mucho en tecnología e innovación, tanto en proyectos de infraestructura, transformación digital, tecnologías innovadoras como ser las utilizaciones de drones, herramientas de análisis geoespacial, modelos virtuales en base a realidad virtual y realidad aumentada, inteligencia artificial y machine learning, entre otras. La evolución que tuvimos en algunas de estas soluciones fue tal que forman parte de la cartera de servicios que ofrece TGN a otras empresas. Esto nos permitió estar preparados para dar soporte tecnológico ante este aislamiento. Además de contar con la infraestructura necesaria, debimos redoblar esfuerzos en acelerar algunas implementaciones que estaban en curso antes del aislamiento, agudizar la capacidad de adaptación y flexibilidad ante una realidad cambiante, agilizar la toma de decisiones que requiere este contexto y focalizar los esfuerzos y compromisos de todo el equipo de TI. El primer desafío fue habilitar en forma masiva el acceso remoto a los sistemas corporativos, básicamente de 3 formas: vía VPN, una red privada virtual desde una notebook provista por la compañía; vía escritorios virtuales desde cualquier equipo; y vía RDP, que es un acceso remoto desde cualquier equipo a una PC física que se encuentra en la oficina. Estas 3 formas de accesos ya las veníamos usando, pero en forma acotada. El real desafío era darle sustento a un escenario de uso intensivo y masivo. Para dar respuestas a este desafío, ampliamos los anchos de bandas de los vínculos de Internet, incrementamos el servicio de escritorios virtuales, aceleramos la implementación de la VPN que estaba en proceso, hicimos una compra de notebook y otros periféricos, definimos una priorización de conexión consensuada con cada una de las gerencias de la compañía, contactamos a cada colaborador con el objetivo de resolver su problemática y brindarle la mejor solución en equilibrio con los recursos que contábamos. En cuanto a colaboración, en TGN tenemos implementado Skype empresarial como herramienta de videoconferencia y chats. Su uso era muy acotado en sede, pero mucho más utilizado en campo debido básicamente a la dispersión geográfica. Nos encontramos en proceso de implementación de Microsoft Teams y ante ese nuevo escenario decidimos acelerar su implementación y adopción. Microsoft Teams es una herramienta que potencia la colaboración mediante la creación de equipos de trabajo, canales temáticos que permiten trabajar archivos en forma concurrente y colaborativa. Permite además potenciar capacitaciones virtuales y learnings, como también la realización de webinars o eventos en vivo. Como ejemplos de utilización de esta plataforma, tuvimos un evento en vivo con nuestro CEO que alcanzó una participación de 500 personas y otro que permitió que un especialista en infectología pudiese contarles en vivo a nuestra gente aspectos y evolución de COVID
COVID-19 en Argentina. En transformación digital, TGN viene trabajando muy fuertemente en estos últimos años, digitalizando los distintos procesos de la compañía. Hoy, procesos dentro de las áreas de abastecimiento, mantenimiento, ingeniería, administración o recursos humanos, entre otros, son solo algunos de los procesos que fuimos encarando y digitalizando en estos últimos años. Por lo tanto, este aislamiento nos encontró muy bien parados en este aspecto e hizo que se acelere la digitalización de otros dos procesos. Uno fue el libro de guardia digital de despacho, donde se registran las novedades derivadas del control y operación del sistema de transporte propio y de terceros. Esta digitalización permitió evitar contagios, de manera de evitar el contacto directo con un libro en papel entre dos controladores de despachos cuando se producía el cambio de turno. Y el segundo fue la firma electrónica de documentos, donde implementamos DocuSign, que identifica cada documento y firmante a través de un algoritmo criptográfico que asegura integridad, trazabilidad y no repudio del proceso. Esto permitió reemplazar en forma electrónica los procesos que necesitaban firma en papel. También hubo tecnologías devenidas por la pandemia, orientada a una vuelta segura al trabajo. Y en ese sentido, se adquirieron termómetros infrarrojos para la toma de temperatura corporal para ser utilizado en 30 sitios de TGN que concurren colaboradores y contratistas. También se adquirieron cámaras termográficas para detectar temperatura corporal para ser implementadas en sede por razones de mayor cantidad de personas que ingresan. También se desarrollaron aplicaciones móviles, tanto para autodiagnóstico como para control seguro de ingreso a las instalaciones de TGN. Otra de las problemáticas que nos encontramos en este aislamiento es la limitación que tenían algunos expertos en concurrir a las instalaciones de TGN debido a que fueron calificados como población de riesgo. En nuestra industria, transformarse en experto lleva varios años y debíamos buscarle una solución a esta problemática. En base a nuestra experiencia en realidad aumentada, buscamos una tecnología de realidad mixta que permita que el experto que deba estar en condiciones de aislamiento pueda dar soporte online a la operatoria desde su domicilio. En ese sentido, se implementó Remote Aid, que es una solución que permite soporte remoto. De esta manera, el experto, desde su domicilio, puede ver en forma online lo que está viendo el ejecutor en el lugar de trabajo, que es transmitido por un anteojo de realidad aumentada del tipo RealWear, y pudiendo interactuar entre ambos con imagen y sonido para llevar a cabo la tarea operativa. En la foto de la filmina podemos apreciar la inspección de componentes que se estaba realizando en el taller de la planta San Jerónimo en Rosario, que fue supervisada online por un experto. Daniel, con esto finalizo mi parte de presentación. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Le pasamos el turno a Eduardo Mascaro. Eduardo es ingeniero electrónico y hoy está a cargo de la subgerencia de tecnología operativa. Lidera los temas vinculados a infraestructura de comunicaciones, redes de datos, sistemas SCADA, central de control de gasoductos y HMI de plantas compresoras. Eduardo, adelante, por favor. ¿Escuchan ahí? Sí, Eduardo, perfecto. Eduardo, un momento que te volviste a mutear, un segundo. A ver, ahí, un segundo. Estás muteado vos. Vos mismo. Ahí está. Ahí estoy, ¿no? Ahí Bien, está. gracias. Sí, de nada. Vamos a ver un detalle de la infraestructura tecnológica que usamos para la operación y control de las instalaciones y cómo la misma nos permitió afrontar los desafíos que imponen las restricciones impuestas por la pandemia. Las plantas compresoras son las instalaciones principales sobre el gasoducto y dentro de ellas los turbo y motocompresores, por lo cual su control en todo momento es esencial para la operatoria del transporte de gas.
Las plantas compresoras y las demás instalaciones del gasoducto se operan desde un despacho central y desde las salas de control local ubicadas en cada planta compresora. A la izquierda se ve el despacho de control de gas en Don Bosco, desde donde se opera 7×24 los 11.000 kilómetros de gasoducto. No vamos a entrar en detalle en esta infraestructura por cuestiones de tiempo, quedará para las próximas charlas. Vamos a centrarnos en las salas de control local. A la derecha se observa una sala representativa de la infraestructura que se encuentra en cada una de las 21 plantas compresoras. Se ven las dos estaciones de operación desde donde se controlan las plantas y una estación de trabajo que sirve como soporte en las tareas de operación, mantenimiento e ingeniería. Cada uno de los turbocompresores vienen con su lógica de control mediante equipos llamados PLC necesarias para su funcionamiento. A esta lógica se le suma un PLC de estación que coordina la lógica de funcionamiento de toda la planta y un PLC ESD que se encarga de los sistemas automáticos de seguridad. Desde las estaciones de operación se tiene una supervisión y control de todos los equipamientos, incluyendo, por ejemplo, mediciones de presión, temperatura, caudal, estado de válvulas y equipos. También se puede enviar comandos para arrancar, parar equipos, abrir, cerrar válvulas y modificar los parámetros operativos para responder a la dinámica de transporte. Por ejemplo, setear el valor de caudal o presión de gas para que sea mantenido por la lógica automática de control. Desde la máquina de ingeniería, además de tener acceso a la misma aplicación usada para la operación, se puede verificar el funcionamiento de todos los PLCs y modificar su lógica de ser necesario, modificar las pantallas y bases de datos de las estaciones de operación, o analizar tendencias y eventos históricos registrados. Por lo que vimos, la máquina de ingeniería ubicada en la sala de control local de cada planta compresora es clave dentro de la infraestructura de operaciones. Entonces, el acceso remoto a esta estación de trabajo nos permite multiplicar capacidades locales de manera muy eficiente, sentando a nuestros especialistas de forma inmediata, sin importar su ubicación, minimizando tiempos de traslado y de respuestas. Para permitir el acceso remoto debimos asegurar una serie de condiciones para obtener los beneficios de este esquema, pero también mitigar los riesgos que generan. Lo primero es tener una infraestructura de comunicaciones confiable que permitan el acceso. Por la dispersión geográfica y la ubicación remota de muchos sitios, TGN cuenta con un sistema propio de troncales de microondas que permiten mantener las comunicaciones corporativas y operativas con la disponibilidad necesaria. Tenemos que asegurar que el despacho de control de gas tenga supervisión y control 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Se necesita una seguridad informática operativa reforzada, basada en un esquema de defensa en profundidad para proteger el acceso a la infraestructura crítica operativa. Tengan en cuenta que no podemos permitir que un hacker llegue a estar en posición de interrumpir el sistema de transporte de gas de medio país. Necesitamos identificar de forma fuerte a los usuarios que acceden para no permitir la suplantación de identidad. Una vez autenticado, debo tener un esquema de autorización para que solo pueda acceder a los recursos que necesita. Por ejemplo, un operador de planta compresora no puede tener acceso a modificar la lógica de funcionamiento de una turbina. Toda la operación local y remota queda registrada y resguardada en forma que pueda auditar la secuencia de operación. También se deben controlar todos los cambios de configuración, ya sea en el sistema de supervisión o en la lógica de control de los equipos críticos. Y por último, la infraestructura a supervisar es mucha y no se puede mantener con un esquema de mantenimiento reactivo, por lo que es necesario un sistema de alertas tempranas preventivas sobre el estado de los servicios involucrados. ¿Cómo se ve todo lo anterior implementado? De esta forma. El especialista accede vía VPN a una máquina de salto ubicada en el centro de control principal o de contingencia, identificándose de forma fuerte en la infraestructura corporativa y operativa, y desde allí tiene configurados los accesos para finalmente acceder a las máquinas de operación o de ingeniería ubicada en las salas de las plantas compresoras. Acá tenemos una vista de una máquina de salto con la posibilidad de acceder a más de 110 equipos en forma remota, correspondiente a las 21 plantas compresoras. Los accesos y modificaciones que haga el especialista sobre lógica de control quedan registradas y auditadas.
también existe un sistema automático que compara la lógica que corre en el PLC con un máster guardado en forma central, generando alarmas cuando se encuentran discrepancias. Y por último, se monitorean más de 90 equipos entre computadoras, equipos de almacenamiento y redes, y 2.222 controles automáticos en línea para asegurar la disponibilidad de sistemas críticos. La frecuencia de chequeo es del orden de los 5 minutos y se generan alarmas en cuanto se detectan discrepancias. Esta infraestructura nos permitió afrontar los desafíos de la pandemia, como vamos a ver en los siguientes casos de uso de la misma. Gracias. Te agradezco mucho, Eduardo, muy claro. Pasamos ahora a Juan Schumann. Juan es ingeniero electrónico, actualmente se desempeña como jefe de instrumentación, control y energía en la gerencia de mantenimiento. Es responsable de los planes de mantenimiento y soporte ante fallas para la instrumentación, control y energía eléctrica de las plantas compresoras. Juan, cuando gustes. Gracias, Daniel, y buen día a todos. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo se aplica esta tecnología presentada en la asistencia remota de diferentes problemas. En este caso, problemas operativos. Este primer ejemplo, vamos a ver cuando sucedió que el despacho en Buenos Aires mandó a arrancar una máquina, en este ejemplo una Mar100, y durante el arranque de la máquina sucedió un paro de planta. Esta es una maniobra normal y esta situación generó una reunión virtual del área de transporte con el área de ingeniería, que hacía poco había terminado una obra en esa misma planta. En esa reunión virtual, a través de Teams, entendieron que estaba relacionado con la obra que se acababa de terminar, y de esa manera el área de ingeniería se conectó en forma remota usando otro software, iFix Workspace, a los registros históricos de esa planta, y pudieron ver, ahí se ve un ejemplo, un gráfico de presión, donde bajaba muy rápido la presión de succión, generando una falsa detección de rotura del gasoducto. Entonces volvieron a calcular los sets de detección de manera tal que la lógica siguiera detectando rotura de gasoducto, pero no detectara el arranque de la Mar100, la turbina Mar100, como una falla. Esto había que modificarlo en el programa del PLC de esa planta. Entonces el especialista de mantenimiento, desde su casa en forma remota, hizo la programación del nuevo seteo, luego se hicieron pruebas de verificación, arrancando la misma turbina, y una vez verificado, se modificó los seteos y este cambio de lógica en el software Blue Cielo Meridian, que es donde el área de ingeniería registra los documentos de obra. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de soporte remoto para diagnóstico de fallas. En la mayoría de las plantas compresoras de TGN, no tenemos personal de operación y mantenimiento en horario nocturno, ni los fines de semana. Sucedió en una de las noches una noche que paró una máquina que estaba en servicio, se produjo un paro de emergencia, y esto genera una alarma a través del sistema SCADA que nos han presentado en despacho en sala de control, en Buenos Aires. Inmediatamente el personal que está operando llama a la guardia pasiva, que asiste en forma presencial con un vehículo asignado a la planta. Evalúan personalmente la situación, revisando los registros históricos de la máquina que tuvo el paro de emergencia, y concluyen que en este ejemplo se habían roto unos fines de carrera de una de las válvulas de esta máquina. Sin embargo, el stop de seguridad no estaba en esa planta, estaba en otra planta. Ante esta situación, pidieron soporte a un especialista que está haciendo guardia remota. Entonces, desde su casa atendió, dio soporte, analizando la situación, y pudo evaluar que existía otra variable, que en este caso se llama variable analógica, que informa el ángulo de la posición de la válvula, que podía utilizar para poder emular el funcionamiento de los fines de carrera que se habían roto.
habiendo hecho este diagnóstico, modificó el PLC desde su casa en forma remota, hicieron pruebas simulando el movimiento de la válvula, y una vez verificado, la máquina Mar100 quedó en reserva para poder arrancar de nuevo. Siguiente, por favor. Aquí vemos en estos iconos que han aparecido, queremos mostrar la infraestructura necesaria para que fluya toda esta información. Entre la planta y despacho, sala de control en Buenos Aires, se usan los troncales de microondas. Después, las comunicaciones entre personas, despacho, la guardia pasiva y la guardia remota, se realizan con la red de telefonía celular de Argentina. Y después, la guardia remota, desde su casa, utiliza servicios de Internet en diferentes localidades, más la red troncal de microondas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las ventajas de esta asistencia y soporte remoto. En la columna de la izquierda, en celeste, son las que ya teníamos cuando veníamos usando esta tecnología, que siempre disponemos del mejor experto, pudiéndolo sentar en cada planta. Tengan en cuenta que guardia remota, tenemos 9 personas que se van rotando en cada semana, y que atienden más de 110 PLC desde sus casas. También minimizamos los tiempos de respuesta, teniendo en cuenta que como son personas que hacen guardia, atienden en cualquier horario de la noche y los fines de semana. Y obviamente disminuimos costos y riesgos de traslado. Ahora, en la columna de la derecha vemos específicamente lo que nos ha reportado esta tecnología en el marco del COVID. Evitamos el contacto entre personas, logramos asistencia con fronteras provinciales que se cerraron desde el principio de la pandemia. Algunas provincias fueron más estrictas en cerrar esto, y de igual manera pudimos darle soporte remoto ante fallas. Después también pudimos darle soporte prolongados a las plantas en situaciones donde es necesario un seguimiento en varios días, sin contar con hoteles, porque están cerrados desde que empezó la pandemia. Y de esta manera se pudo seguir haciendo este soporte que muchas veces requiere un diagnóstico largo. Y por último, se pudieron asignar supervisión remota de plantas para jefes y analistas que antes de esta pandemia no lo tenían, y que ha mejorado mucho su trabajo cotidiano. Hasta aquí como el ejemplo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Juan. Vamos a pasar ahora a Germán Mancuso. Germán es ingeniero electrónico, tiene un máster de gestión de tecnología y una especialización en gestión de proyectos, y actualmente se desempeña como especialista en protección anticorrosiva en la gerencia técnica de TGN. Germán, adelante. Muchas gracias, buenos días. Otro caso de uso es el aplicado al monitoreo remoto de los sistemas de protección catódica. La corrosión externa es una de las principales amenazas que sufren las cañerías de acero enterrada. La mitigación de esta amenaza se lleva a cabo mediante una doble barrera de protección, compuesta por un revestimiento, por una protección aislante, un revestimiento, y un sistema de protección catódica que actúa donde el revestimiento se dañó o se degradó. La protección catódica está compuesta, entre otros elementos, por equipos rectificadores que inyectan una corriente continua a la cañería a través del terreno. El objetivo de estas corrientes es interferir en el proceso electroquímico de la corrosión, con el fin de hacerlo lo más ineficiente posible. Determinar y mantener estas corrientes, controladas estas corrientes, en un sistema de más de 11.000 kilómetros de gasoducto para no caer en zonas de subprotección o sobreprotección, es una tarea compleja y trabajosa. Debido a los múltiples equipos de protección catódica operando simultáneamente en distintos tipos de suelos y terrenos, y entregando al mismo tiempo corrientes de protección a múltiples cañerías de diferentes diámetros, revestimientos y antigüedades. Este control es aún más complejo si se realiza con equipo de regulación manual de una única salida. Siguiente. Una cañería enterrada con bajo nivel de protección catódica es un sistema de mitigación ineficiente, con probabilidad de desarrollar procesos corrosivos activos. Estos procesos se traducen directamente en pérdida de material, es decir, la disminución del espesor de pared del tubo de acero,
Este espesor de pared es uno de los factores principales que permiten a un gasoducto trabajar a las altas presiones de operación. Por otro lado, excedernos en los niveles de protección catódica puede producir daños a la cañería por la generación de hidrógeno en la superficie de esta. Daños como desprendimiento del revestimiento o la fragilización del acero. Por lo tanto, el control de las corrientes de protección catódica para cada tipo de cañería es muy importante, con el fin de mantener en esta una mínima velocidad de corrosión. Termodinámicamente la corrosión no se puede detener. Siguiente. En base a esta necesidad de simplificar la operación y mantener bajo control las corrientes de protección, en 2016 TGN inició un proceso de renovación tecnológica de sus equipos de protección catódica, con un diseño conceptual propio basado en sus necesidades y experiencias. El objetivo era pasar de un equipo de regulación manual de salida única a un equipo semiautomático de múltiples salidas independientes. Esto planteó un cambio de paradigma. Se proponía cambiar un tipo de equipo que tenía muchos años de operación en la compañía. Entre las premisas de diseño más importantes podemos mencionar la modularidad, la falla en una salida no debía inhabilitar a las otras, estandarización, sin importar el fabricante, todos los equipos se operan y conectan de la misma forma, y fundamentalmente el monitoreo remoto, contar con equipos telegestionados. Para esto, TGN inició un proceso de desarrollo de proveedores nacionales. Siguiente. En las imágenes se muestra cómo se distribuyen geográficamente las más de 260 unidades de protección catódica que operamos en TGN. Esta importante dispersión geográfica implicó un desafío adicional para el sistema de monitoreo remoto. También se puede apreciar una instalación tipo y lo aislado de alguna de ellas. Siguiente. En cuanto a la infraestructura necesaria para materializar el monitoreo remoto de las unidades de protección catódica, se dio uso a la infraestructura existente en TGN y ya desarrollada por el área de tecnología operativa. Entre ellas, se emplearon enlaces vía IP en los equipos próximos a las plantas compresoras, enlaces de telefonía celular con uso de las redes de 3G y 4G, y cuando no se disponía cobertura de las anteriores, enlaces del tipo serie en las estaciones de microondas y con radios UHF. A futuro también está preparado para enlaces del tipo satelital. Esta capacidad de los equipos rectificadores de usar distintos tipos de enlaces de comunicaciones es totalmente independiente a estos, es decir, independiente a su pedido de compra o a su destino final. Todos los equipos son iguales. Siguiente. Por último, y para ir terminando, el proyecto de monitoreo remoto de las unidades de protección catódica se plasma en un sistema informático del tipo SCADA para su operación, gestión y análisis de variables. Este último aún en construcción y a medida de TGN. Tiene un esquema maestro-esclavo, donde todos los rectificadores son esclavos, y es el SCADA que a determinadas horas del día se comunica con cada uno de ellos y descarga a una base de datos las mediciones y las alarmas generadas desde la última comunicación. Con esta información se generan distintos tipos de visualizaciones, como ser tableros de operación y gráficos, para uso y análisis de ejecutores de campo y especialistas. También disponemos de una interfaz donde podemos operar remotamente todo el equipo desde la intranet de TGN. Siguiente. Como ventajas más importantes, las que podemos mencionar rápidamente, es que pasamos de un monitoreo de tener mediciones mensuales a mediciones prácticamente diarias. La estandarización trajo una gran ventaja, y estamos pasando a mantenimientos del tipo por condición. En el contexto del COVID-19, esta operación remota nos permitió operar gran parte del sistema de protección catódica, haciendo ajustes, regulación y seguimiento. También minimizamos la salida de ejecutores de campo a lo estrictamente necesario en base a la información que recibíamos del sistema de monitoreo. Muchas gracias, Daniel.
Muchísimas gracias, Germán. Bueno, vamos ahora a presentar a Florencia Piñeiro. Un segundito. Florencia es ingeniera agrimensora, obtuvo el título de especialista en gas del Instituto de Gas y Petróleo de la UBA. Actualmente se desempeña como analista de geomática, con experiencia en sistemas GIS y análisis de imágenes. Y hace unos meses presentó el proyecto de integración GIS con SAP que desarrollamos internamente en congresos internacionales. Flor, adelante. Muchas gracias, Daniel, y buenos días para todos. En TGN hace más de 4 años comenzamos a trabajar... Tenés el volumen bajo, Flor. Eso, sí. ¿Tengo el volumen bajo? A ver, ahora. ¿Me escuchan mejor? No. No, a ver, un poquito más. A ver, vamos a subirlo un poco más. ¿Ahora? No cambió mucho. No se escucha, No pero muy bajito. No se escucha como hoy cuando hicimos la prueba. No cambié nada, Vero. ¿Y si te sacas los auriculares y hablas directo a la computadora? Es que el micrófono lo tengo en los headset, por eso. Y no tenés para hablar directo a la computadora. Pero igual se escucha. Sí, muy bajito. Bueno, a ver, probemos. Si no, pruebo hablar más fuerte y me van diciendo. ¿Cómo no? Más de 4 años comenzamos a trabajar en el análisis de la implementación de un sistema de información geográfica o GIS conectado a nuestra base de datos SAP. Desde hace casi 3 años contamos con una implementación que permitió la integración de GIS con SAP que almacena los datos de la extensa red de gasoductos y sus activos e instalaciones. Éramos plenamente conscientes que los avances tecnológicos y las herramientas disponibles iban a contribuir en el desarrollo que TGN necesitaba, y la tecnología nos iba a facilitar la disminución de tareas rutinarias y time consuming. Este proyecto fue reconocido como caso de éxito en la conferencia Smart Cities de 2019 en Buenos Aires y en la conferencia de usuarios ESRI en San Diego, California, Estados Unidos, también en 2019. En ambas ocasiones el proyecto fue expuesto para conocer su disparador, desarrollos, ventajas, y además recibimos el interés de personas de diferentes compañías y países. A continuación, les mostraré cómo este proyecto sentó las bases. No sé si podemos avanzar al próximo video, por favor. Perfecto, gracias. A continuación, les mostraré cómo este proyecto sentó las bases para poder empezar a visualizar y analizar la información de los activos de la compañía en forma geográfica, es decir, desde un mapa, y darle la posibilidad a los usuarios que compartan información generada por ellos mismos. En este caso, estamos viendo unas de las aplicaciones que nos permiten ver la información de los ductos de TGN y el entorno complejo en el que se encuentran. El entorno se compone de datos provenientes de mantenimiento de instalaciones, interferencias con otros ductos, actividades de terceros, proyectos propios de TGN, corridas de inspección interna de nuestros ductos, resistividades, estudios de suelo, ensayos, verificaciones, entre muchos otros, y sus valores históricos que son muy valiosos para las compañías. Pero esta integración fue solo una puerta que abrimos a un montón de oportunidades para hacer mejor nuestro trabajo. Fue posible desarrollar múltiples aplicaciones con herramientas configuradas para hacer consultas y análisis de toda la información disponible desde un único lugar. Otras que permiten que los usuarios contribuyan con la organización, generando y compartiendo datos, garantizando así confiabilidad y trazabilidad, y ellos son puestos a disposición de la compañía en forma inmediata. La información que se genera a diario aumenta su volumen y complejidad, y es por ello que este tipo de sistemas representan un cambio en el paradigma tradicional de análisis y almacenamiento de datos. Otro de los grandes beneficios de esta solución es la posibilidad de acceder a las aplicaciones desde cualquier lugar donde se encuentre el usuario. Haciendo referencia también a la situación particular por la que atraviesa el mundo, a continuación veremos otras de las aplicaciones que hemos desarrollado en TGN y que nos permitirá ver
como es la que ahora sí la estamos viendo, perfecto, toda la información de nuestras instalaciones integradas a datos provistos por fuentes oficiales y actualizados de casos de coronavirus por provincia y por localidad, e inclusive de países limítrofes, como es el caso de Chile o Brasil. Las herramientas configuradas permiten visualizar al sistema de TGN en el entorno en el que se encuentran, analizar y hacer consultas sobre los datos para posteriormente tomar decisiones considerando esta situación tan particular. Los mapas bases también permiten recrear parte de este entorno geográfico, alternar con catálogos propios o provenientes de distintas fuentes como drones, por ejemplo. Adicionalmente, los relevamientos de campo realizados a través de dispositivos móviles permiten integrar la información de los trabajos en forma rápida y sencilla, usando también la variable geográfica, incluso en ambientes sin conexión a Internet. En este momento estamos viendo una aplicación web que permite visualizar y analizar los valores de tapada que son tomados en campo por los ejecutores que en muchas ocasiones se encuentran en ambientes sin conectividad. Los datos quedan disponibles para todos los usuarios de la compañía en forma inmediata una vez concluida la tarea de campo. Las aplicaciones web diseñadas están al alcance de cada uno de los más de 600 usuarios y profesionales GIS de TGN que necesitan consumir información confiable desde cualquier lugar en el que se encuentren. Los mapas, así como las imágenes, son recursos muy interesantes que favorecen la comprensión de la información. Es decir, analizar información en conjunto con su entorno geográfico es de rápida y sencilla comprensión. Una fuente muy interesante usada por los especialistas de TGN son los servicios de imágenes satelitales, como estamos viendo en el video que se muestra en este momento. Estas plataformas permiten consultar imágenes online que están en el catálogo histórico del servicio para poder monitorear áreas de interés en forma remota. Cada una de las capturas tiene datos específicos, como por ejemplo el día de la toma, lo cual lo transforma en un documento. Una de las grandes ventajas es la factibilidad de estudiar zonas de trabajo a lo largo de los años, realizando análisis multitemporales, como el que estamos viendo en este momento, sumándole los datos que se encuentran en el sistema GIS de la compañía. En este caso vemos el trazado de nuestros gasoductos, que en su mayoría se encuentran enterrados. Estas imágenes son tomadas en múltiples bandas, lo cual permite hacer combinaciones para de esa manera ejecutar análisis más profundos de zonas más extensas. Continuando en esta línea de la información gráfica, vamos a ver a continuación otro video, que es el que se está reproduciendo en este momento, un video realizado a partir de relevamientos de drones de una zona, por ejemplo, de un cruce de río con gasoductos de TGN. Los relevamientos con esta tecnología permiten monitorear zonas muy grandes, áreas inaccesibles, como por ejemplo aquellas afectadas por inundaciones y crecidas, para estudiar la zona de cruce, sus márgenes, el estado de obras de protección, caños descubiertos, más aún en épocas de lluvias como la que transcurre en la actualidad, hasta aproximadamente el mes de noviembre. Esta metodología adquiere aún mayor importancia en el periodo actual de aislamiento social preventivo y obligatorio, donde el usuario se trasladaría a donde actualmente lo hace su dron. Lo relevante de esta tecnología es que permite capturar información, recreando por completo la zona de interés, documentando la fecha de toma, aprovechando la flexibilidad de los videos, su alto nivel de detalle, que permite visualizar cualquier elemento de la zona y la posibilidad de descargar la información en forma rápida, dejándola a disposición de todo TGN. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Pasamos ahora a Paula Boxer. Paula es licenciada en Psicología, especializada en las áreas de formación, desarrollo y empleos. Actualmente se desempeña como jefa de capacitación y empleos de TGN. Paula, adelante. Buenos días. Aquí la última posta. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Paula. Muy bien. Bueno, como presentación desde el área de capacitación vamos a compartir la experiencia del Centro de Transferencias de Conocimientos, utilizando la metáfora de la mamushka. Como ustedes saben, es una muñeca rusa que a su vez contiene otras y así sucesivamente. Entonces empiezo por la primera capa. En estos 4 meses de pandemia logramos movimiento en TGN. Así alcanzamos más del 85% de tasa de cobertura de capacitación, más de 7.500 horas hombres, más de 60 programas dictados, en su mayoría brindados por instructores internos y con la presencia de partners estratégicos en casos específicos. Por favor, la siguiente.
Volviendo entonces a la mamushka imaginaria, seguimos abriendo, y ahora es el turno de la pregunta ¿cómo lo hemos logrado? Y es gracias a la cultura CTC, cultura representada por nuestros líderes técnicos e instructores internos. Ellos son expertos, hábiles y precisos en sus áreas, conciben la tecnología como parte esencial en sus disciplinas, así como también la incorporan en los procesos de aprendizaje. Son activos en la conformación de la red de saberes de la organización, movilizando aprendizajes y fundamentalmente conectando personas. Los contenidos y temáticas están enfocados para que el colaborador pueda hacer mejor su tarea y desarrollarse. Por eso decimos que son relevantes y significativos. Y los programas de capacitación son realizados bajo un estándar compartido, que ordena las intervenciones de los distintos actores. Por favor, la siguiente. Y este es el turno de la mamushka de la transformación digital. Transformación que vivimos a los saltos con la pandemia, pero que veníamos transitando anteriormente. Algunos hitos. Abrimos el aula virtual, aula en vivo, con cursos diseñados a medida que nos permitieron ir probando en el altar. Así aprendimos que es clave la inclusión de contenidos audiovisuales con escenarios de práctica, es clave mantener encuadres de sesiones reducidas, distribuidas en el tiempo con pequeños grupos para facilitar la interacción, es clave entender el escenario de adversidad actual, donde hay ansiedad por la incertidumbre y lo desconocido, preocupación por las personas de riesgo, rutinas alteradas en el ámbito de cada familia que impactan también a la hora de enseñar. Mostrarnos cercanos, pacientes y ágiles para poder adaptarnos en cada caso fue fundamental para lograr la continuidad de las situaciones de aprendizaje. En esta transformación digital, otro hito importante estuvo dado por los e-learnings. En este sentido, continuamos con el dictado de los cursos que ya estaban activos en la compañía y seguimos avanzando con nuevas soluciones. Esto fue posible porque contamos con un equipo de proyecto con experiencia en el hacer, así como también una plataforma de gestión de contenidos. Y finalmente, dos grandes hitos, los de realidad virtual y realidad aumentada. Me gustaría ahora mostrarles un video con los proyectos liderados por mantenimiento. Adelante, por favor. Ahí está. Bueno, vamos a ver ahora un video sobre realidad virtual, sobre una estación de medición y regulación. Aquí estamos, donde el participante va recorriendo la estación y tiene que ir resolviendo distintos ejercicios para operarla. El sistema va simulando distintos escenarios a partir del comportamiento del colaborador. En el diseño, el especialista experto integró las mejores prácticas sobre un escenario estandarizado de aprendizaje. Y el colaborador va resolviendo, como ustedes ven, distintos ejercicios. Aquí en el segundo estamos viendo realidad aumentada sobre una planta, sobre la planta Tucumán, sobre el equipo de motocompresor. Ahí vemos cómo salimos del escenario real y estamos saltando al escenario virtual. Aquí también el colaborador tiene un modo recorrida donde va conociendo la máquina y después tiene que operarla, con distintos también ejercicios. En este video quisimos mostrarle cómo es la consola que el instructor va mirando y cómo el participante tiene su casco, su control remoto, y en esta mochila donde se producen las distintas simulaciones. Bien, y por último, estamos viendo un ejemplo de realidad aumentada. Casi que lo estoy estrenando con ustedes porque la capacitación está saliendo en los próximos días. Aquí ven una tablet que se utiliza para el mantenimiento de un tablero electroneumático, y es en realidad toda una plataforma inteligente de trabajo, porque el colaborador realiza y registra cada paso de su tarea con la asistencia técnica especializada del ordenador, entre tantas otras funciones. Bueno, Paula, bien. Llegamos al final de la mamushka. Te agradezco mucho. Con estas 6 charlas, en realidad, quisimos contarles cómo en TGN estamos acelerando el desarrollo de tecnologías aplicadas a la operación de ductos de alta presión.
Todos sabemos que estamos viviendo un tiempo donde la tecnología avanza vertiginosamente y esto nos llevó a no interrumpir ni la capacitación ni la experimentación con herramientas modernas. No corriendo atrás de cada nuevo hardware, pero sí buscando aquellas cosas que entendemos que nos permiten trabajar con mayor confiabilidad, con mayor seguridad y en forma más eficiente. Lo que ustedes vieron acá es solo una parte de las cosas que nos maravillan y nos enorgullecen de nuestro trabajo. Agradezco nuevamente que nos hayan acompañado y ahora sí vamos a pasar a las preguntas que nos han venido haciendo por el chat mientras transcurrían las presentaciones. La primera pregunta, creo que la voy a contestar yo, es de Juan Maldonado, y dice, ¿cómo coordinan en condiciones de aislamiento con el resto de los proveedores / actores del sistema de gas? Operadoras de yacimiento, TGS, GNL, exportaciones. Y bueno, esto es algo que yo diría que cambió poco en este contexto de aislamiento social, porque nuestro centro de despacho tiene una coordinación online permanente con todos estos actores. Con lo cual, tanto la coordinación con nuestros clientes, con los productores, con TGS o con el operador del barco de GNL de Escobar, se hace desde el centro de despacho las 24 horas del día. Eso diría que ha tenido poca modificación. La siguiente pregunta de León Dixon dice, ¿qué tiempo de respuesta de arranque tiene el sistema para hacer el inicio remoto? ¿Se refiere a válvulas de control? Me parece que Eduardo a lo mejor podría tomar esta pregunta. La repito. ¿Qué tiempo de respuesta de arranque tiene el sistema para hacer el inicio remoto? Entiendo ahí que está hablando de la infraestructura, es probable que hable del arranque de los motogeneradores y turbocompresores. El sistema está disponible siempre, digamos, para el acceso remoto está siempre habilitado y el personal que tenga las credenciales puede acceder en cualquier momento, de hecho, digamos, lo usamos 24 horas. Entiendo que estaba referido por ahí a la presentación de Juan. No sé si Juan quiere sumar algo más. Sí, el ejemplo, por ejemplo, yo nombré un tipo de turbinas, las que tienen más HP en nuestro sistema, la más 100, puede tardar desde que se da el pulso de arranque en nuestro centro de despacho hasta que entra en carga más o menos 15 minutos. En el ejemplo cuando hablaba de la válvula que tiene la posición de ángulo, no son todas las válvulas de la turbina así, por supuesto. Este caso era una válvula que se conoce como válvula de reciclo y tiene control de posición aparte de los fines de carrera. Te agradezco, Juan. Hay una pregunta para Germán, de Ignacio Belloni. Dice, hola Germán, ¿vale la pena la inversión en monitoreo satelital teniendo en cuenta el proyecto de Starlink para llegar con internet a todo el globo? Nosotros lo que necesitamos es algún medio que nos permita transmitir los datos. El sistema está preparado para usar la red global, internet. La verdad que los desarrollos de Starlink o otros proveedores de estar disponibles se pueden usar, pero siempre pensemos que lo que estamos haciendo es transmitiendo a la red general y después tomamos esos datos. No pensemos en un enlace satelital punto a punto, que creo que eso es... Ahí creo que le puedo sumar algo más a la respuesta del sistema de comunicaciones. Nosotros en particular, digamos, Starlink, digamos, para futuro parece una buena solución. Lo que tenemos que ver un poco es cómo se ajusta a nuestras necesidades. En realidad, el tema de energía en los sitios remotos es algo muy importante, por lo cual, más allá de... Y también los costos de operación, ¿no? Nosotros tenemos sobre el sistema de microondas un sistema de comunicaciones de voz por VHF y un sistema por UHF propio que nos permite coberturas sobre prácticamente toda la traza. Tenemos zonas oscuras que cubrimos, como explicábamos acá, por otros métodos de comunicación, ya sea vía GPRS celular o satelital. Cuando hablamos de satelital en estos casos son satelitales de mensajería del tipo Inmarsat, que no son inversiones importantes.
a futuro, y más que a futuro, a presente, estamos viendo usar tecnologías de IoT, específicamente LoRaWAN, que es una cobertura muy amplia, de muy bajo consumo de energía, que es un tema importante, para sumar al portfolio de comunicaciones. Claro, Starlink lo tenemos en mente y veremos cómo entra en el mercado y con qué costos operativos, ¿no? Gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es para Juan, de Hugo Silva. Respecto a las plantas compresoras, en cuanto a la alimentación eléctrica, ¿están utilizando el protocolo IEC 61850 para comunicación? Sí, te puedo decir que, Daniel, que ese protocolo es específico para subestaciones de energía, y del tema protocolo puede responder mejor Eduardo Mascar. Sí, ahí cada industria tiene su protocolo, y nosotros en particular usamos protocolos Modbus Enron para todo lo que es las comunicaciones de los equipos del gasoducto. En particular, en la planta compresora, el PLC de estación centraliza toda la información de energía y llega hacia, digamos, el despacho central en protocolo Modbus Enron. No usamos el IEC 61850. Gracias, Eduardo. Para Florencia, que dice, ¿cuáles son los próximos pasos del sistema GIS y las aplicaciones en general? Gracias, Daniel. Por supuesto que, como todos lo conocen, la inteligencia artificial es una herramienta, es un método de análisis de datos, que es algo que se viene, así que trabajaremos en eso, y ya estamos comenzando a trabajar en eso. También en desarrollar más aplicaciones de las que ya tenemos, y puntualmente también en reforzar, que estuvo mostrando Paula, algunas que mostró Roberto, en la capacitación de nuestros usuarios, para que nos puedan ayudar en ese cambio cultural que tenemos que transitar todos en la transformación digital y en la innovación. Perfecto, gracias, Flor. Hay una para Roberto Centomo. ¿Qué tecnologías de las aplicadas en este último periodo considerás que fueron más innovadoras? En realidad, como dije, nosotros venimos con procesos de innovación, implementando procesos de innovación. Quizás, y estuvimos preparados como para dar soporte a todo este aislamiento, a este proceso. Ahora, si tengo que pararme, tengo dos. Una puede ser el tema de la parte colaborativa, pero no por la herramienta en sí, sino por el cambio cultural que esto nos llevó. Pero si tengo que pensar la herramienta en sí, más importante fue el tema del soporte remoto con realidad aumentada, para poder solventar el tema de los expertos que no pueden asistir a nuestras instalaciones. Perfecto, gracias, Roberto. Acá Héctor Tamanini, por un lado, hace una cálida felicitación a Paula por lo que está haciendo de capacitación. Hace una pregunta que creo que la voy a tomar yo. Dice, ¿cómo realizan las cuarentenas requeridas por cada provincia cuando tienen que trasladar personal a realizar alguna actividad en campo? La verdad, esto se ha tornado uno de los temas más complejos que tenemos en esta época de aislamiento, porque no solo están las restricciones que impone el gobierno nacional, sino las restricciones provinciales, e incluso hay distintas ciudades o pueblos que ponen restricciones propias. Lo analizamos previamente, estamos en contacto con las autoridades para aquellos casos que es indispensable tener que pasar, y cuando se trata de proyectos de más largo aliento, cuando son obras donde a lo mejor la gente tiene que estar 30 o 60 días instalada en una provincia, hay casos donde la gente ha hecho la cuarentena previa antes de poder comenzar con su trabajo. La verdad que es un tema muy, muy difícil y es un tema muy a medida de cada situación. Hay también una pregunta para Paula que dice, ¿cómo te imaginas la capacitación el día después de la pandemia?
Bueno, un desafío a imaginarnos el futuro. Creo que seguiremos en marcha con los distintos proyectos digitales. Creo que las aulas en vivo, bueno, de alguna manera vinieron para quedarse. Y que vamos a ir acoplando un poco digital y un poco presencial en función de la ejercitación que requieran ciertos programas o que se trabaje sobre la dimensión humana. Creo que, bueno, que este tiempo nos permita, bueno, capturar y capitalizar el recorrido de estos meses para después ponerlos a jugar ya a futuro, tratando, bueno, de mejorar la calidad de vida de nuestra gente y de la organización en su conjunto. Perfecto, gracias Paula. Acá hay una pregunta que dice, ¿a través de qué herramienta implementan algoritmos de Machine Learning para realizar predictivos y prescriptivos en plantas compresoras, si es que lo realizan? No sé quién la quiere tomar, Roberto, Eduardo. Mirá, lo que te puedo comentar es, nosotros estamos en una POC, una prueba de concepto, con toda la plataforma de Microsoft para hacer análisis predictivos, digamos, con una herramienta, digamos, de Big Data asociada a Machine Learning, inteligencia artificial. Ese es un poco el camino que estamos transitando en este momento. Ok, Florencia, ¿querés comentar con algo? Me parece que no escucho a Florencia. Florencia. Ahí está. No, debe tener problemas de inestabilidad con internet. Bueno, lo dejamos, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta creo que está más dirigida a mí. Dice, ¿qué grado, la hace Daniel Blanco, dice, ¿qué grado de interacción o colaboración tiene TGN con TGS? Yo diría que el grado de colaboración es muy alto y en todos los aspectos que puedas imaginar. Estamos permanentemente, las distintas áreas de las empresas interactuando, sea por temas que tienen que ver con lo que presentamos hoy o otro tipo de situaciones. Yo diría, esto viene de muchos años y la colaboración es muy grande. La siguiente pregunta es de Luis Simsik, para todos. Como infraestructura de misión crítica, ¿TGN desarrolla un plan de ciberseguridad? No sé si Sí, Roberto... ahí le puedo sumar desde el punto de vista operativo. Sí, tenemos la seguridad es clave para nosotros desde hace mucho tiempo. Desarrollamos un plan, tomamos como referencia las normas NIST 800 y IEC 62443 y tenemos un plan que, digamos, todos los años tenemos las pruebas de penetración específicas para tanto la parte operativa como la parte cooperativa. Y Roberto, te paso la posta en la parte del complemento corporativo. Sí, nosotros también estamos con todo un plan en seguridad informática, donde tenemos distintas herramientas para evolucionar y poder tener una infraestructura segura. Como decía Eduardo, todos los años tenemos nuestros ethical hackings, en los cuales evaluamos constantemente nuestra seguridad de la plataforma, tanto la corporativa como la operativa. Y bueno, en realidad estamos constantemente implementando nuevas herramientas también para el control y prevención. Adicionalmente también tenemos una herramienta para todo lo que es capacitación y concientización en seguridad informática a todos los empleados, porque esto es algo que básicamente la seguridad se hace entre todos. Y eso es uno de los lemas que también tenemos en seguridad informática. Bueno, creo que nos hemos excedido ya 5 minutos del tiempo que nos habían dado. Confío que hayamos podido dar un pantallazo de algunas de las cosas que estamos haciendo en TGN para mejorar no solo
la forma en la cual trabajamos, no solo la seguridad, no solo la confiabilidad, sino también para mejorarnos nosotros mismos como individuos y tratar de seguir el tren a este avance tecnológico tan fenomenal que estamos viviendo en estos años. Verónica, no sé si vos querés hacer el cierre. No, yo simplemente después de esta charla tan clara, que han recibido muchísimas felicitaciones por el chat, por la contundencia, por la claridad, por el orden, que yo me sumo y agradezco también de parte del CAI. Les doy las gracias a ustedes nuevamente porque bueno, estamos en un tiempo especial, el tiempo no sobra o el tiempo está diferente, y dedicar a armar esta charla, la verdad que les agradecemos a todos un montón, como a los participantes por estar y acompañarnos con las preguntas también, que hace todo mucho más rico. Así que bueno, nada, nuevamente muchas gracias, ojalá que tengamos alguna otra charla un poquito más adelante, porque quedaron preguntas ahí de los participantes, quedó el interés. Gracias a todos, y a los participantes los esperamos en las próximas charlas que estamos compartiendo aquí en la pantalla. Gracias. Muchas gracias a todos.